SER Podcast. El manuscrito Voynich es el último gran misterio literario que queda por descifrar. Es un libro, un códice del siglo XV, muy misterioso, escrito en un lenguaje que nadie ha logrado todavía desencriptar y con unas imágenes de plantas rarísimas que tampoco nadie ha logrado identificar. El nombre del manuscrito Voynich le viene de un librero lituano de origen polaco que se llamaba Wilfrid Voynich. Voynich se obsesiona con este libro por precisamente conocer el misterio de su contenido y hace todo lo habido y por haber, todo a lo largo de su vida, enviando copias a diestra y a siniestra para que lingüistas, criptógrafos de todo tipo le ayuden a desentrañar este misterio que finalmente no logra desentrañar. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo en el Scriptorium de Albelda. Escuchábamos ahora a Pablo Molinero, coeditor de Siloé, una editorial de Burgos que se dedica a hacer facsímiles. Él hablaba del manuscrito Voynich. A mí me sirve, es un reportaje que yo hice para la televisión, para Cuarto Milenio hace muchos años, y a mí me sirve para hablar un poco precisamente del valor, ¿no?, que tienen los lugares como en el que nos encontramos para proyectar esa idea de la cultura por medio de copias, de libros, que al final han sido pues ese legado que hemos heredado con el paso de los siglos y que nos permite tener conocimiento desde prácticamente pues muchísimos autores clásicos, ¿no? Lo decíamos antes en el Cronovisor junto con Jesús Callejo, y también pues ese conocimiento contemporáneo medieval a partir del siglo X, ¿no?, que es cuando aparece este monasterio y aparece también este código albeldense. Andrés Cámara, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Andrés Cámara es miembro de la Asociación de Amigos de la Historia de aquí, de Albelda, uno de los pioneros, ¿no?, en la puesta en valor de este lugar. Y yo creo que ha quedado claro, pero llevamos hablando, ¿no?, durante este lugar, en este programa de Ser Historia, sobre el Scriptorium de Albelda, un lugar donde se copian libros, donde se estudia. ¿Realmente un Scriptorium qué era? Bueno, sencillamente era el lugar donde los monjes copiaban, escribían los manuscritos que recibían, ¿no? No olvidemos que los manuscritos iban y venían de un monasterio a otro. La biblioteca y el lugar donde escribían es lo que se llama Scriptorium. Uh-huh. No confundir que a veces se hace el Scriptorium que estuvo en el monasterio de San Martín, a escasa distancia de aquí, de estas cuevas a las que también llamamos Scriptorium por una hipótesis que luego podemos explicar. Sí, es el trabajo de Antonio González Blanco, ¿no?, que fue el primero en hablar de este Scriptorium a partir de un documento, ¿no? También cuéntanos, si quieres, brevemente la historia, cuáles son las conclusiones de esta investigación de Antonio González. Bueno, él a finales, en la década de los 90 estuvo por aquí porque él era un catedrático, bueno, es un catedrático, todavía vive, aunque es muy mayor. Estuvo visitando cuevas en La Rioja y en otros muchos sitios de España y le llamó la atención este espacio concretamente. Algunas cosas que vio aquí le parecieron importantes y dio ya entonces la voz de alerta de que esto podía ser no solo unas bodegas o unos palomares, sino algo mucho más interesante. Eso es en la década de los 90. Hacia el 2015, después de años de peregrinar por administraciones varias, recaló una vez más por Albelda, nos dio una conferencia y nos convenció de que teníamos que hacer algo con este sitio. No podíamos dejarlo abandonado como estaba. Y ahí comenzó el peregrinaje hasta este momento. Administrativo y burocrático hasta este momento, porque yo creo que va llegando a buen puerto como se merece, claro que sí. Se hablaba de un granero, de un palomar, claro, quizás esa referencia más cercana en el tiempo, ¿no?, al haber sido reutilizado. Y yo decía, ¿no?, que tampoco es una idea propia, esto seguro que lo ha lanzado
más de un curioso, más de un investigador, pues más sesudo y con más datos que yo, que pudo haber sido todo al mismo tiempo. O sea, pudo haber sido un scriptorium, pudo haber sido un eremitorio, un lugar de recogimiento en un principio, en la Edad Media, que se ha ido convirtiendo en el tiempo, pues sí, igual que las tumbas del Valle de los Reyes en Egipto, que fueron tumbas de grandes faraones, pero también fueron lugares en donde los primeros cristianos coptos, ya a partir del siglo II, III de nuestra era, pues realizaban misas, vivían, y eso no quita el significado de uno ni de otro. No pudo haber sido muchas cosas a la vez, ¿no? Bien, de estas cuevas en realidad, desde el punto de vista científico, podemos decir muy poco. Es decir, en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo en que son cuevas de la Edad Media o de la Alta Edad Media. Y en realidad no sabemos más. Ese es el gran misterio. Todo lo que podemos decir a partir de ahí son hipótesis, porque no hay ningún resto arqueológico que se haya encontrado ni aquí ni en ningún otro sitio para poder determinar alguna de estas hipótesis. La ocupación sucesiva a lo largo de los siglos de las cuevas han impedido que aquí se conservara algo. Entonces, hipótesis, yo las divido en dos categorías, ¿no? Hay una hipótesis religiosa y una hipótesis laica. La hipótesis religiosa dice que estas cuevas se construyeron para que fueran habitadas por humanos, primero huyendo de los visigodos que entraban en España y arrasaban con todas las ciudades romanas, y a continuación, a lo largo del tiempo, pues pudieron ser morada de monjes eremitas, ¿no? Esa es la hipótesis religiosa. La hipótesis civil dice que esto ha sido siempre un almacén de distintos productos agrícolas, principalmente grano, ¿no? Y después han sido muchas otras cosas, y por último palomares, porque eso lo hemos conocido todos. En el Adas marroquí existen algunas cuevas en los acantilados de las montañas que recuerdan mucho a esto, y esto les hace pensar a algunos arqueólogos, por lo menos algunos que pudimos contratar para estudiar estas cuevas, les llevan a pensar por similitud de que esto pudo ser unas cuevas al estilo magrebí, es decir, que como muchas veces hemos dicho en el pueblo, estos eran las cuevas de los moros, que siempre nos ha parecido algo, no sé, muy exótico, ¿no? Sí, pero en realidad a lo mejor tenían algo de eso, es decir, de graneros rupestres importados aquí por los musulmanes del Magreb. Esa es la hipótesis civil. La hipótesis religiosa abunda en que si aquí hubo monjes eremitas, pues aquí pudieron vivir hasta que se fundó el monasterio en el año 925. Y si ya muy temprano se produjeron libros y manuscritos en el monasterio y fueron los monjes eremitas los que habitaron el monasterio, eso le hace pensar a Antonio González Blanco que aquí bien puede ser que aquí empezasen a escribir ya, porque no, para producir estas maravillas no se necesita una sola generación de amanuenses, sino varias, ¿no? Y esa es la hipótesis de Antonino, y por eso le llamamos scriptorium rupestre. Bien, es una hipótesis un poco arriesgada, pero plausible y con mucha fuerza y mucha potencia de leyenda, y por eso la hemos llamado así. Desde luego que sí. Además, no hay que olvidar que ha pasado un poco de soslayo, ¿no?, en la charla que hemos tenido con nuestros invitados anteriores, pero estamos en un núcleo neurálgico del Camino de Santiago. Es un lugar por donde vienen ideas, por donde entra el conocimiento, vendría por aquí gente con libros que se querrían copiar. Es decir, es el Camino de Santiago en Albelda es parte también de su propia identidad, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a ver el primer peregrino documentado del camino francés, ¿no? Porque en Asturias sí hubo alguno anterior. Está documentado en un manuscrito escrito aquí en San Martín de Albelda por Sarracino, cuando el obispo Godescalco francés pasó por aquí a pedirle una copia. Godescalco. Sí, Godescalco. Vaya nombre. Bueno, es un nombre visigodo. Claro, sí. Claro. Pero en realidad era obispo francés de Le Puy-en-Velay. Entonces él pasó por aquí, sabía que aquí había un
un escritorio muy potente, le encargó un escrito al abad Dulquito. Serracino lo copió, se fue a visitar Santiago de Compostela y a la vuelta se lo llevó a Francia. Acabó finalmente en la Biblioteca Nacional de París, que es donde está ahora. Nosotros hemos conseguido hacer una copia para tenerla aquí. O sea que el primer peregrino del camino francés pasó por Albelda y está documentado en Albelda. Uh-huh. Claro, ese camino de Santiago lo que hace es nutrir, ¿no?, de mucha gente de lo que decía antes, ¿no?, ese conocimiento que entra desde Europa, pues, en definitiva, luego pues el románico, un poco más adelante ya el gótico, todo ese tipo de estilos que van entrando en la península por medio del Camino de Santiago, y haría que muchos acabaran recayendo, ¿no?, y quedándose a vivir en esta localidad, en Albelda. Antes lo has comentado un poco de pasada, Andrés, pero a ver si podemos profundizar un poquito más en ello. Claro, esto no se copia, este facsímil que tenemos aquí del códice albeldense no se copia. Bueno, se puede copiar en un tiempo reducido, ¿no?, más o menos, pero necesitas un conocimiento de más de una generación, o sea, de personas que han estado aprendiendo, enseñando, así varios lustros, varias décadas, para conseguir este resultado tan maravilloso, ¿no? Aquí habría pues dibujantes, habría amanuenses que se limitarían a copiar, habría personas que preparaban las tintas, habría dibujantes, claro, es un poco el mundo editorial de la Edad Media, ¿no? Casi, sí, ¿no? Por supuesto. El apoyo económico del monasterio era fundamental, porque para hacer un códice de este que tiene 440 páginas había que sacrificar un montón de corderos neonatos o muy pequeños, y eso no era nada barato, ¿eh? Y además hay que pensar que seguramente cometerían algún error y tendrían que repetir y demás, ¿no? Aunque parece increíble que no encuentres ni el más mínimo error en todo lo que mires, ¿no? A lo mejor usaban Tipex. Es posible, sí. Para el pergamino. Bueno, Tipex no, pero sí que raspaban. Sí. Sí. Raspaban la tinta y efectivamente, luego encima, sí. El equipo normalmente lo formaban 3 personas, ¿eh? 2 eran amanuenses. En el caso del códice vigilano eran Vigila, el escriba, y Sarracino, que era el maestro de Vigila, y un discípulo que se llamaba García. Los 3 aparecen retratados en la última página del Seguro códice. Que el discípulo era el que hacía todo y la fama se la llevaron los otros, ¿no? Porque eso no ha cambiado en España nada, sí, en 1000 años, ¿eh? Sí, porque estoy convencido, el becario lo ha hecho todo. Porque el discípulo tenía muchas cosas que hacer, de verdad. Porque claro, hasta que el corderito llegaba a manos de Vigila, ya pautado con las rayas y se ponía a escribir, efectivamente había un trabajo de cosacos, efectivamente. Pero ese era el equipo, ¿eh? Y se iban transmitiendo. Como he dicho, Sarracino era el maestro de Vigila, y Sarracino tuvo uno anterior, y así sucesivamente. Uh-huh. Y claro, desde el punto de vista industrial, claro, hay que tener los neonatos, los ganaderos que proporcionen esos animales. Las tintas, los fabricantes de tintas, los que fabrican las plumas. Bueno, las plumas las fabrican los pájaros. Las plumas las fabrican los pájaros, poco sencillo. Nosotros en la asociación tenemos a un experto amanuense que está aquí sentado, plumífero, ¿no?, que hace sus propias plumas, y bueno, no digo sus propias tintas, quizá no, pero las plumas desde luego que sí. Él copia muchos de los escritos que tenemos, sí. A mí me parece un mundo apasionante. Francisco Cámara. A mí me parece un mundo apasionante el de los espacios, ¿no?, dedicados en los monasterios a la copia de manuscritos, que en realidad, lo decíamos un poco al principio, el caso del Códex tiene infinidad de singularidades que lo convierten en un códice muy especial, ¿no? No solamente esos números, esas imágenes, es un poco el conjunto y muchos de esos detalles, ¿no? Sí, bueno, ya solo el compendio de la legislación civil y religiosa, que ocupa la mayor parte del códice, es una cosa espectacular, ¿no? Pero incluso las primeras páginas, que son 30 o 40, que son mucho más divertidas, en los que aparecen pues tratados de matemáticas, de geografía, etcétera, son muy, muy espectaculares.
la iconografía, o sea, la iluminación del códice es única. O sea, todo el mundo creo que está de acuerdo en que Vigila era el mayor ilustrador de la España del siglo X. No, desde luego, sería como John Romita, el dibujante de Spider-Man en los años 80. Yo soy muy fan de Spider-Man también. Sí. John Romita y su hijo, John Romita Jr., pues dos dibujantes extraordinarios, ¿no? Vigila tenía cosas muy, muy modernas para su tiempo. Por ejemplo, voy a citar dos. Sí, primero, él se hace un selfie en la primera página y otra en la última. O sea, eso ya para empezar, un autorretrato, él mismo escribiendo. Y por otra parte, esa cosa que hemos oído de muchos escritores desde el pánico a la página en blanco. Él, en la primera página que aparece escribiendo hay un escrito en que dice, se confiesa abrumado por la tarea que le espera y pide a Dios gracia para poderla concluir, ¿no? Claro, también pensándolo así, eso implica no solamente un conocimiento propio, pero también el tener una biblioteca importante. El monasterio de San Martín debería tener pues una biblioteca con bastantes decenas o cientos de libros. Sí, no sabemos, pero evidentemente esto salió de muchos manuscritos anteriores, evidentemente, como pasaba en todas partes, ¿no? Y a pesar de lo que ha dicho Javier García Turza, hay varios manuscritos que se conservan todavía, no solo este y el de Godescalco y algún otro, y no perdemos la esperanza de encontrar alguno más, porque es posible que en Toledo todavía existan manuscritos sin descubrir de Albelda. Sí, lo decía Javier, ¿no? En el cronovisor, son pocos documentos, pero con una calidad extraordinaria que se supera a las decenas que puede haber en otros lugares, ¿no? Es un poco la calidad de este lugar. Sí, el manuscrito Godescalco, en palabras del hermano de Javier, de Claudio García Turza, decía que era la letra visigótica más bella y más maravillosa que ha visto jamás en su vida. Y por supuesto este tiene pues las ilustraciones absolutamente más maravillosas de todos. Efectivamente la calidad es extraordinaria. Desde luego que sí, merece la pena acercarse a los misterios que rodean este códice albeldense y sobre todo la localidad de Albelda, ¿no? con este scriptorium que es un poco el marco físico, ¿no? En donde se puede recoger toda esa historia tan maravillosa. Andrés Cámara, de la Asociación de Amigos de la Historia de Albelda, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.